Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 731, Malcriado. Eres tú. La silueta de la diosa gigante frente a él adoptó una pose, formando una V con los dedos. Sí. Soy yo, dijo, en un tono nada divino. Michael sabía que algo no cuadraba en esa alucinación, resultó que todo estaba siendo manipulado por la diosa que tenía delante. ¿Por qué?, preguntó. A la diosa no pareció gustarle su tono de decepción, se puso las manos en la cintura e hizo un puchero. Pensaba que te alegrarías de ver a una vieja amiga. Bueno, perdóname si solo quería verte. Quería decirle que ella lo había matado accidentalmente y que eso no era motivo para que fueran amigos, pero, dados todos los talentos y poderes que ella le había otorgado en su nuevo mundo, prácticamente estaban en igualdad de condiciones. ¿Sigue siendo una alucinación?, preguntó. Bueno, sí y no, sí, en el sentido de que tu cuerpo aún está en una alucinación, pero en realidad me estás hablando a mí, la diosa. Así que fuiste tú quien me hizo tener esa alucinación de estar de vuelta en mi antiguo mundo. La diosa negó con la cabeza. No, todo eso es culpa tuya. Ahora, Michael estaba aún más confundido que antes, pensaba que ella le había mostrado esa realidad alternativa, donde él estaba de vuelta en su antiguo mundo, simplemente para fastidiarlo, pero, al final, resultó ser solo una alucinación. Pero ¿por qué Yuna parecía también verse afectada? La diosa se tumbó boca abajo, pataleando alegremente. En fin, solo quería hablar contigo y felicitarte por todo lo que has logrado en tu nuevo mundo. Me lo estoy pasando en grande observándote desde la distancia, dijo con admiración. Michael permaneció en silencio, aún intentando procesar la información. ¿El segundo escenario también fue una alucinación?, le preguntó. Es verdad, confirmó. ¿Has adivinado dónde has acabado? En la era antigua. La diosa invocó repentinamente una campana y la hizo sonar 3 veces. D-I-N-G. 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 Así es. Les acabo de mostrar la vida de los antiguos humanos antes de que todo se derrumbara. Así que eso fue real. Estuve de pie en el continente real miles de años antes del actual. Fue surrealista darme cuenta de eso. Un momento, la mujer y el sacerdote dijeron que estaban adorando a Gaia. ¿Eres tú ella? La diosa esbozó una sonrisa antes de negar con la cabeza. Desafortunadamente no. Solo hice algunos trucos para poder hablar contigo. Por un instante creyó que realmente era la diosa a la que adoraban los vampiros, pero, pensándolo mejor, no se parecía en nada a la doncella de hierro que había visto cuando se manifestó sobre su cabeza. La doncella de hierro lucía digna, mientras que esta diosa parecía caprichosa. Oye, gritó ofendida, te estaba haciendo un favor, un favor. Sí, iba a confirmar una de tus suposiciones sobre quién es esa chica rubia. Esa chica rubia, Kuno. Sí, exclamó la diosa radiante, ella no es otra que la vampira original de la que hablan las leyendas, pero como ya sabéis, ha perdido la memoria. Puede que pienses que fue una coincidencia encontrarte con ella, pero no, ella te sintió cuando los vampiros comenzaron a adorar a la doncella de hierro, eso le devolvió un poco de divinidad a Gaia. Michael jamás habría imaginado que una de las pequeñas bromas de Fudge llegaría a ser tan grande, literalmente involucraba a deidades. Estoy tan emocionada, exclamó la diosa, la cosa se está poniendo interesante. Por fin las cosas están cambiando. Gaia está en camino de renacer y los sangre de dragón están cerca de despertar. Michael notó un ligero cambio en la voz de la diosa, había un ligero énfasis en la palabra, despertar. A primera vista, parecía que simplemente hablaba del despertar de los sangre de dragón con sus divas y sus poderes de habilidad, pero, dado el contexto, él empezaba a pensar que se refería a algo completamente distinto.
Resultaba extraño que mencionara a los sangre de dragón cuando la conversación no tenía nada que ver con ellos. «Despertad, ¿de qué estás hablando?», le preguntó. La diosa sonrió y alzó la cabeza. «Ah, sí. ¿Te diste cuenta? Bueno, digamos que por fin están cerca de descubrir sus verdaderos talentos latentes». Michael sí recordaba algo, cuando hizo evolucionar a los hermanos de la especie Komodo a los sangre de dragón que eran ahora, notó que la supuesta calificación de talento que tenían estaba en blanco, lo que significaba que ni siquiera ChatJK-5 podía evaluar correctamente sus verdaderos talentos. ¿Se refería la diosa a esto? ¿Puedes darme alguna pista? ¿Qué tipo de poder tienen?, le preguntó. La diosa se cruzó de brazos sobre el pecho y se dio la vuelta. Ahora que quieres algo de mí, de repente te comportas así. Amigable, Bueno, no puedo decírtelo, literalmente, o el espacio y el tiempo mismos destrozarían este mundo entero. Lo único que puedo decirte es que vas por buen camino, has dado un pequeño empujón. Guiarlos por el camino correcto. Sigue haciendo lo que estás haciendo. De repente, Michael sintió que la voz de la diosa comenzaba a alejarse cada vez más de él, y sus palabras empezaban a convertirse en un eco. «Hasta luego», dijo guiñando un ojo. Entonces, cuando todo su mundo se volvió blanco, despertó sobresaltado y se encontró de nuevo en la habitación tenuemente iluminada con hongos que crecían en las paredes y grietas en el techo. Justo a su lado estaba el mismo anciano, que seguía profundamente dormido pero con una amplia sonrisa en el rostro, parecía estar pasándoselo en grande con su alucinación. «Michael, ¿qué pasó?». La voz de ChatJK-5 estaba llena de preocupación. Por primera vez, ella estaba completamente aislada de Michael, se quedó sola y presa de la preocupación, aunque solo durara un par de minutos, para ella se sintió como una eternidad. «Está bien, acabo de charlar con un viejo amigo», respondió. «¿Qué sucedió?». «No parecías afectado por la seta, así que pensé que eras inmune a sus efectos, sin embargo, de repente caíste en coma sin previo aviso. Si hubiera durado unos minutos más, habría activado el protocolo de eutanasia». Eso parecía ominoso. «¿Qué habrías hecho tú exactamente?». «Habría tomado el control de tu cuerpo y devastado esta tierra como una forma de honrar tu vida. Y yo te habría ayudado». Michael negó con la cabeza. Definitivamente no podía morir ahora, después de saber lo que ChatJK-5 y Harbinger planeaban hacer tras su muerte. Si esos dos, cuando empezaron a trabajar juntos, temía por la vida de todos. ¡Guau! De repente, el anciano que estaba a su lado se despertó sobresaltado. Esa estuvo buena», dijo el anciano, levantando ambos brazos. «Manos». Luego, se volvió hacia Michael. «Te divertiste, ¿verdad que sí? ¿Quieres otra?». Michael no quería volver a pasar por eso, después de ver su antigua vida. Se dio cuenta de que realmente amaba estar en este mundo, y si se le daba la oportunidad. Si quería regresar, aún se quedaría aquí. «No, gracias», respondió. «Ahora bien, sobre las esporas de colmenillas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido». Capítulo 732, breve visita. Tras aquel viaje alucinatorio, el anciano prometió proporcionarle a Michael todas las esporas de colmenilla que pudiera necesitar. En definitiva, la nueva experiencia valió la pena. Primero, por fin pudo comenzar su aventura agrícola en Darkwood, y segundo, pudo hablar con la misteriosa y caprichosa diosa. Ella básicamente confirmó la identidad del vampiro original y le dio pistas sobre los verdaderos talentos de los sangre de dragón. Aunque no le dijo nada en concreto, sí le dio a entender que eran muy especiales. A través del contexto, pudo deducir que los sangre de dragón debían de tener alguna identidad o propósito especial. En este mundo, están emparentados con los humanos antiguos.
Debía haber una razón por la que ella le mostró una visión del mundo hace 1000 años, quizás eran descendientes de los antiguos humanos, quizás eran sus creaciones, él no lo sabía, la única forma de averiguarlo sería si comenzaran a despertar sus verdaderos poderes latentes, como los llamaba la diosa. En cualquier caso, solo podría verlo si tuviera suficientes piezas de Godforge para hacerlas avanzar a través de las etapas de formación corporal, y la única forma de lograrlo era si tenía suficientes dólares de arena. Es hora de que plante algo de madera oscura. Inmediatamente se teletransportó de vuelta a la nación de los renacidos, luego, viajó hacia el exterior, hacia el desolado desierto de las tierras áridas. Se aseguró de que no hubiera absolutamente nadie cerca de él en un radio de 20 kilómetros. Después de todo, planeaba regresar al lugar donde Kuno estaba encarcelado. Todo indicaba que formaba parte del reino élfico, de donde podría obtener tierra élfica. Ese fue su primer gol. De pie en medio del desierto, miró a su alrededor y no vio señales de maná de luz en sus cercanías. Luego, sacó su dron y entró en su dimensión de bolsillo. Si iba a transportarse a un lugar desconocido, estaría mucho más seguro dentro de su dron. Si ocurriera algo malo, o si un Sefri lo atacara repentinamente, al menos su dron sería su primera línea de defensa, dándole tiempo suficiente para escapar o contraatacar. Una vez dentro de la sala de control, comenzó la transmisión. De repente, el maná giró alrededor del dron, concentrándose en las sombras proyectadas bajo su estructura. Mientras Michael continuaba con su hechizo, cada vez más maná quedaba atrapado en su enorme requerimiento energético, hasta que un visible tornado de maná emergió en el desierto. Si algún mago viera esto, enloquecería. Se extraía tanto maná del entorno que se producía un cambio evidente en la densidad del aire, dificultando enormemente la respiración. Michael se concentró intensamente hasta que, finalmente, el hechizo se completó. La sombra del dron creció hacia afuera, envolviendo todo su cuerpo antes de desvanecerlo en un destello. Finalmente, la tormenta en el desierto ameinó. Sin embargo, el cambio seguía presente, el aire se volvió más viciado, la luz del sol se atenuó y los granos de arena dejaron de danzar en el aire. La baja densidad de maná en el ambiente no se solucionaría por completo hasta días después. La sombra que envolvía al dron pronto se replegó bajo la estructura. Inmediatamente, la estructura atómica del dron comenzó a expandirse, permitiéndole atravesar objetos sólidos. En ese momento, el dron estaba enterrado profundamente bajo tierra, sin nada. Pero roca pura y sólida que pesa desde arriba. Si Michael no hubiera comprado esta mejora, el dron no habría podido moverse. Es hora de ver dónde estoy, dijo mientras comenzaba a pilotar el dron hacia arriba. Elevación actual, 20,85 kilómetros bajo el nivel del mar. 20,84. 20,79. 20,71. Michael se sorprendió al ver la profundidad a la que se encontraban en ese momento. ¿Por qué Kuno se encerró tan profundamente bajo tierra? Estando tan abajo, comprendió perfectamente por qué la vampira original había desaparecido durante miles de años sin que nadie la encontrara, además de estar encadenada con sangre solidificada que solo Unity podía derretir. Se encontraba tan profunda bajo tierra que prácticamente ningún humano la descubriría por casualidad. Al menos ahora ya sé dónde buscar cuando encuentre el resto de la sangre solidificada de Kuno. Lo único que tenía que hacer era cavar hondo y, con suerte, encontrar otro castillo gótico. Fácil, ¿verdad? Finalmente, Michael alcanzó la superficie y el dron se desvaneció del suelo sin apenas perturbar la brizna de hierba cercana. Esto definitivamente no está en el continente real. Las plantas y la vegetación de los alrededores le resultaban completamente desconocidas.
El hecho de que la mayoría de las plantas no fueran verdes era la pista más evidente que podía haber. No solo eso, sino que todas parecían desarrollar extraños tentáculos que se mecían como algas en el mar. Las especies de flora de este lugar coinciden con las que se encuentran en el reino élfico, dijo ChatJK5. Gracias a los pergaminos que le dio Braxton, finalmente tuvo la certeza de que era en el reino élfico. ¿Pero dónde exactamente? Rápidamente pilotó el dron para volar hacia arriba, hacia las nubes, y obtener una vista aérea de todo el entorno. Uno de los libros que consiguió fue un mapa completo del reino élfico eso significaba que podía precisar su ubicación exacta siempre que viera un lugar emblemático familiar. A medida que ascendía, notó que todo lo que podía ver a su alrededor era todo un bosque repleto de esas plantas con tentáculos. Esto no parece pertenecer a ningún lugar del reino élfico. Según los mapas, el reino élfico era mayormente llano, lo cual significaba que se podía ver un gigantesco castillo en un árbol desde todos los rincones de su continente. Pero no pudo verlo por ninguna parte. ChatJK5, ¿dónde estamos? Su asistente personal de IA guardó silencio un segundo antes de responder. Con un 97% de certeza, estoy seguro de que nos encontramos en algún lugar de la isla prohibida. Michael no podía creer su suerte. La isla prohibida era una tierra completamente separada de la continente élfico principal. Pero esa no era la razón por la que la llamaban la isla prohibida. Lo llamaban así porque este lugar era el criadero de céfiros. Ningún elfo vendría jamás a este lugar dados los peligros. ¿Tengo suerte o mala suerte? Se preguntaba cómo iba a conseguir Zephyrs para su montaña rusa, y ahora, acaba de encontrar su tierra natal. Todavía no tengo forma de capturarlos. Por el momento, no tenía ganas de explorar. Su principal objetivo en esta breve visita era simplemente obtener tierra élfica para su granja Darkwood. Afortunadamente, según los experimentos de Lázaro, el suelo de la isla prohibida aún era viable para el cultivo de madera oscura. Pilotó su dron hasta el suelo y salió de la dimensión de bolsillo. Una vez fuera, no perdió el tiempo, rápidamente usó un sencillo hechizo de tierra para extraer un enorme bloque de tierra del suelo. Se aseguró de conseguir la cantidad justa para llenar la totalidad del subespacio. Antes de finalmente regresar a la dimensión de bolsillo llevando consigo la nueva tierra. Una vez que obtuvo lo que necesitaba, se teletransportó rápidamente de vuelta a las tierras áridas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 733, Preparación de la granja. Michael se encontró de nuevo en medio del desierto y suspiró aliviado, tras descubrir que estaba en pleno corazón de las tierras prohibidas, plagadas de céfiros. Temía que alguna de esas criaturas apareciera de repente por la espalda y explotara sin previo aviso. Por suerte, no ocurrió nada relevante y consiguió la tierra que necesitaba del reino élfico. Tenía pensado explorar las tierras prohibidas tarde o temprano, e incluso tal vez ir al continente principal del reino élfico, pero eso sería para más adelante, al menos hasta que todos los sangre de dragón hubieran despertado sus habilidades. De esa forma, no estaría solo. Hablando de eso, me intriga el supuesto poder que se suponía que los sangre de dragón despertarían. En ese momento, Seina era la única sangre de dragón que había despertado a una diva, y según sus informes diarios, nada inusual había ocurrido durante su entrenamiento. Necesitan alcanzar una determinada etapa en la formación corporal. Solo tenía que esperar a que se supiera la verdad. La diosa le había dicho que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Ahora necesito preparar la granja. Tenía la tierra, tenía las instrucciones sobre cómo hacerlo, ahora solo necesitaba el subespacio propiamente dicho.
Dimensión de bolsillo. Subespacio. Habitación aislada igual a 1. Solo necesitaba una gota de su para comprar esa mejora. El problema era que ya no le quedaban más monedas, gastó todas sus gotas y sus dólares de arena en las mejoras del mini dron. Esperemos que la montaña rusa haya funcionado bien. Su única fuente fiable de dólares de arena eran sus 2 montañas rusas con temática de tritones, recaudaban cientos de dólares de arena al día, lo que significaba que, aunque aún no había pasado un mes, probablemente ya habían obtenido una gran cantidad con la venta de entradas. Inmediatamente se teletransportó de vuelta a la nación de los renacidos y buscó a Castell. La empleada doméstica del director ejecutivo había estado muy ocupada estos últimos días, viajando de ida y vuelta entre Metrópolis y la nación de los renacidos cada 2 días, ya que tenía que atender a su empresa en Main Street, así como al propio parque temático. Oye, Castell. Castell asomó la cabeza por encima de la montaña de papeles en su escritorio e hizo una reverencia ante su presencia, joven amo. ¿Qué tal te va con las montañas rusas? Le preguntó. Está funcionando tremendamente bien, joven maestro, tenemos previsto superar las ventas de entradas del mes pasado. Eso fue muy bueno de oír, ha llegado a los 10.000. Castell ni siquiera miró los libros de récords antes de responder, exactamente 8.566 dólares de arena, señor. 8.600 al final del día. Eso es perfecto. Le quedaban exactamente 1.523 dólares de arena en su inventario, y si a eso le sumaba las 8.500 ventas de los últimos días, tenía lo justo para comprar una sola gota de su. Voy a necesitar esos dólares de arena por ahora, le dijo. De acuerdo, respondió Castell, luego, se agachó entre las sombras y sacó una bolsa que contenía todos los dólares de arena que habían ganado. Michael aceptó el dinero con gusto, dio las gracias y se teletransportó hacia el hogar temporal de los tritones en la nación de los renacidos. Él le pidió ayuda a Serena para comprar otro Su, y ella con gusto invocó el vórtice de agua mágico. Después de invertir todo su dinero en ello, un único vial de Su salió disparado del agujero, aterrizando directamente en sus palmas. Una vez que obtuvo lo que necesitaba, rápidamente vertió la gota de Su sobre su dron principal, dejando que éste la absorbiera en su estructura. Artefacto de Mithril, dron. Espíritu de lo antiguo, 1 gota. Dimensión de bolsillo. Subespacio. Habitación aislada igual a 1. Compró la actualización e inmediatamente vio las nanopartículas en. El dron comenzó su trabajo, se elevó de la superficie y entró por las diminutas puertas del marco, accediendo al mismísimo bolsillo. La dimensión misma. Tras unos 10 minutos, la actualización finalmente se completó. Entró en el subespacio y se encontró de nuevo en la sala de control. Giró la cabeza y vio la habitación que estaba más a la izquierda. Lo que antes era una habitación cerrada como la cámara acorazada de un banco, ahora estaba completamente abierto, dando paso a un espacio blanco en el interior. Pero antes de entrar en la habitación, echó un vistazo a los monitores y a las lecturas de telemetría de los ordenadores que había junto a la puerta. Ahora estaba encendida y mostraba imágenes de las cámaras de seguridad del espacio aislado. No solo eso, sino que al explorar la configuración del ordenador con el ratón y el teclado proporcionados, vio que podía ver muchas opciones que podía activar, como la temperatura interior de la habitación, la humedad y cualquier otro parámetro importante en un espacio cerrado. Monitorear el bosque oscuro sería mucho más fácil ahora con esta configuración. Finalmente, entró en la habitación de aislamiento. En cuanto entró, se encontró en un lugar completamente blanco. Espacio, no había ningún borde visible en las paredes, lo que hacía que pareciera prácticamente sin fin. Pero al acercarse al borde del muro, sintió algo invisible. Barrera similar a una pared sólida.
Tal como indicaba la descripción, las medidas de la habitación eran exactamente de 10 por 10 por 10 pies, justo lo suficiente para una pequeña granja. Es hora de preparar la tierra. Según los experimentos, Darkwood necesita exactamente 60 centímetros de tierra élfica para que sus raíces crezcan. Extrajo exactamente 200 pies cúbicos de tierra élfica traída directamente de las tierras prohibidas. Un círculo mágico apareció frente a sus palmas antes de que una montaña de tierra brotara de su inventario de sombras. Tras nivelarla uniformemente, la primera parte de la granja fue. Finalmente terminé. ChatJK5, puedes analizar el suelo y comprobar si coincide con las mediciones de los experimentos de Darkwood. Bastaron unos segundos antes de que su asistente personal de IA trajera. Tras su evaluación, el suelo élfico se ha conservado bien, manteniendo la mayor parte de sus nutrientes y el ecosistema de bacterias beneficiosas que requiere el bosque oscuro. Sin embargo, aún carece de la humedad y el calor adecuados para que el bosque oscuro prospere. Antes de traer el Darkwood aquí, necesitaba asegurarse de que todo funcionara correctamente. Para la humedad, un sistema de riego sencillo sería suficiente, ¿verdad? Sí, Michael, estoy diseñando un sistema de riego adecuado ahora mismo. Unos segundos después, un nuevo esquema se descargó en su cerebro. Para automatizarlo, ChatJK5 implementó un circuito simple, que rociaría agua siempre que el nivel de humedad del aire y del suelo no fuera el adecuado. Por supuesto, esto requería electricidad, lo cual fue bastante fácil. Él simplemente necesitaba una batería, que tenía con la bomba de la unidad. El mitril, combinado con los 8 elementos del maná, podía crear una explosión tremenda, pero si era lo suficientemente pequeña, podía convertirse en una fuente de poder ilimitada. Fuente. El problema que tenía ahora era, en realidad, la fuente de agua. Según los experimentos, el agua proveniente de la magia estaba absolutamente prohibida, contaminaría el bosque oscuro, provocando su destrucción, marchitarse y morir. Necesitaba agua corriente, lo que significaba que tenía que construir una planta de tratamiento de agua. Tanque dentro del espacio aislado que necesitaba rellenar cada pocos días. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 734, Juego de agricultura. Darkwood absorbía toda el agua que bebía a través de sus raíces, lo que significaba que no podía reciclar el agua del suelo. Esto suponía un inconveniente, pero no algo que obstaculizara el progreso de la granja. Ahora bien, existían muchas maneras de producir agua, por ejemplo, la combustión de una mezcla de hidrógeno y oxígeno gaseoso produciría una reacción que formaría agua líquida. Incluso existían las llamadas pilas de combustible de hidrógeno que se utilizaban en una estación espacial. Sin embargo, todo eso era demasiado grande para implementarlo en ese pequeño espacio. Una habitación de 3 por 3 por 3 metros era apenas suficiente para cultivar un Darkwood. El espacio aislado podría ampliarse, pero primero planeaba crear una zona agrícola más grande si este proyecto de Darkwood resultaba lucrativo. Su prioridad era plantar la mayor cantidad posible de Darkwood, por lo que dejar espacio para crear un gran artilugio para automatizar el riego estaba fuera de discusión por el momento. De todos modos, rellenar el agua no era tan complicado, le llevaría un par de minutos como mucho. A continuación, necesito encontrar una manera de generar calor y luz solar. Al igual que el agua, Darkwood necesitaba calor y luz naturales, sin ninguna presencia de magia artificial. Producir luz solar era fácil, simplemente iba a seguir el ejemplo de los invernaderos de su mundo anterior, creando una fuente de luz adecuada. Unos segundos después, le mostraron un plano de las nuevas luminarias en la parte superior del espacio aislado. Utilizarían la misma electricidad que los aspersores de agua, que era la batería de la unidad, y
Disponen de un sensor y un temporizador que fueron ajustados específicamente a las necesidades de Darkwood según los experimentos. La calefacción también fue fácil de conseguir, ya que solo necesitaba un radiador conectado a la batería Unity. A continuación, el viento, el árbol de madera oscura necesita una ventilación suficiente alrededor de su tronco. ChatJK5 diseñó un sistema de ventilación alrededor de las paredes invisibles del espacio aislado, con ventiladores apuntando directamente hacia donde crecería el bosque oscuro, y finalmente, la fase de diseño había terminado, ahora, solo necesitaba construir los sistemas. Salió rápidamente del espacio aislado volviendo a la puerta por la que había entrado. Luego, se teletransportó directamente fuera del dron y a las forjas enanas en la Nación de los Renacidos. Aterrizó en medio de una jornada laboral ajetreada con enanos que cargaban grandes bloques de metal sobre sus hombros izquierdo y derecho. Jefe, ¿cuánto tiempo? Hace mucho que no te vemos en los partidos de béisbol, jefe. Los enanos lo saludaron afectuosamente mientras forjaban metal en sus yunques. Estaban muy ocupados, dada la situación en la Nación del Renacimiento. Cada día surgían nuevos edificios y casas que construir, pues cada vez más personas elegían convertirse en ciudadanos de su gran nación. «Hay alguien libre, necesito ayuda con un proyecto», gritó. Inmediatamente, muchos enanos dejaron lo que estaban haciendo y alzaron sus martillos en el aire. «Mi jefe. Puedo ayudarle. Déjame hacerlo, jefe». Gracias a ChatJK5 pudo evaluar los talentos de cada uno de los enanos para ver cuál sería el mejor hombre para el trabajo. Luego agitó la mano e hizo aparecer varios planos en el aire, cada uno de ellos aterrizó en un enano cuyas habilidades coincidían con las necesidades del proyecto. Luego se pusieron manos a la obra rápidamente, produciendo metales forjados con precisión de acuerdo con el plano creado por ChatJK5. Mientras ellos realizaban todo el trabajo pesado, él personalmente comenzó el trabajo en los circuitos internos necesarios para la electrónica. Por suerte, disponía de abundante cobre y otros metales y aleaciones conductoras de electricidad para crear los circuitos necesarios. Para ser sincero, no sabía nada de electricidad, pero gracias a las instrucciones detalladas paso a paso que le dio ChatJK5, pudo terminar el trabajo correctamente en pocas horas. Cuando regresó al taller de los enanos, ya habían terminado el gran trabajo de metal que había solicitado. Se necesitaban numerosas aspas de ventilador para la ventilación, las tuberías para los sistemas de riego y los accesorios para las bombillas. Tras conseguir todo lo que necesitaba, regresó inmediatamente al dron con todo el equipo necesario para la granja. A continuación, comenzó a instalar los sistemas en el espacio aislado, comenzando por colocar los aspersores en el suelo. El árbol Darkwood crecería justo en el centro de la habitación y ocuparía un área de 6 por 6 pies en el suelo. Alrededor habría 8 aspersores, 2 ubicados en los puntos cardinales sur, este, oeste y norte, cada uno de ellos estaría equipado con los sensores automatizados que él construyó con la ayuda de ChatJK5. Luego, conectó los aspersores a las tuberías que conducían hacia un simple tanque de 5 galones en la esquina de la habitación. Tras su instalación, comenzó las pruebas. Abrió manualmente el aspersor y vio una bruma de agua que se dirigía hacia el centro mismo de la habitación. Luego, ChatJK5 comenzó a analizar la cantidad de agua que llegaba justo al centro de la habitación donde se iba a plantar el Darkwood. La cantidad total de agua rociada es suficiente. A continuación, instaló los ventiladores en las paredes de la habitación este. Fue bastante sencillo, ya que todo lo que tenía que hacer era encajar todas las piezas en las que habían trabajado los enanos. Luego, conectó su cableado a la pequeña batería Unity ubicada justo al lado del tanque de agua. El aire comenzó a fluir a medida que las aspas del ventilador giraban a una velocidad constante.
Se ha confirmado que el flujo de aire es satisfactorio. Una vez hecho esto, trabajó en el techo instalando las luminarias que proyectaban luz sobre el Darkwood. Se aseguró de instalar muchas luces para que cubrieran básicamente toda la zona. Toda la superficie de los tallos del Darkwood. Después de eso, también instaló el radiador que regularía la temperatura. Calor dentro de la habitación aislada. Una vez que lo conectó todo al cableado, las bombillas comenzaron a producir una luz brillante. Luego se quedó de pie en medio de la habitación, absorbiendo todo el calor y la luz que se producía. El sistema Heat and Light funciona según lo previsto en los planos. Por supuesto, no se conformó con una sola prueba, se aseguró de impulsó rigurosamente los sistemas que había implementado para asegurarse de que no se cometiera ningún error una vez plantado el bosque oscuro. Le llevó un día más de pruebas exhaustivas antes de quedar finalmente satisfecho con los resultados. Luego, pasó otro día fuera de la habitación aislada para comprobar si realmente permanecería en las mismas propiedades en las que la había dejado. Por suerte, la habitación aislada hizo honor a su descripción, no. La luz, el calor o el agua se filtraban del espacio, dejándolo todo a la vista. Adentro. Es hora de que plante el bosque oscuro. Ninguna cantidad de pruebas sería suficiente a menos que realmente lo probara con un bosque oscuro. Visitó a Seina durante su sesión de entrenamiento con los demás Sangre de Dragón y le pidió un pequeño favor. Quería un hilito minúsculo de madera oscura de su cuerda. Esta sería su semilla inicial. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 735, Factor desconocido. Seina, la siempre leal secretaria, le ofreció de inmediato su propio arco a Michael, incluso si tenía que destruir todo el bosque oscuro con su arma, a ella no le importaría en absoluto. Puede llevarse hasta el último hilo de Darkwood, Lord Michael. Su confianza en Michael era incomprensible. Gracias, no te preocupes, tu arco no se verá afectado por este pequeño hilo, le dijo. De cualquier manera, una vez que la granja de Darkwood estuviera en funcionamiento, él podría reemplazar su cuerda si ésta se dañaba al obtener una pequeña semilla de Darkwood. Luego tomó su arco y pellizcó un mechón de madera oscura, más pequeño que una uña y más delgado que el propio cabello. Si no lo hubiera sujetado con magia, ya habría salido volando con el viento. Según los experimentos, el tamaño de la semilla inicial del árbol de la madera oscura era irrelevante, siempre que proviniera de una raíz madura, sería capaz de regenerar su propio cuerpo gracias al ADN residual. Una vez que obtuvo la semilla, regresó inmediatamente a su habitación aislada y entró en la granja. Se arrodilló en el centro de la habitación antes de cavar un agujero de 1 pulgada de profundidad en la tierra. Luego, colocó cuidadosamente la semilla dentro y la volvió a enterrar con cuidado, aplanándola con unas palmaditas. Después, metió la mano en el bolsillo y sacó una bolsita que contenía esporas de colmenillas que había obtenido del anciano. Sacó una pizca y la esparció sobre la tierra como si estuviera sazonando un poco de bistec. Listo, ahora veremos si este sistema agrícola funciona, se dijo a sí mismo. Al tercer día, debería ver los primeros brotes de enredaderas verdes que crecían de la tierra. Si para entonces no había visto ningún crecimiento, significaba que la granja no estaba funcionando como él esperaba. Supongo que ahora tendré que esperar. Temprano en la mañana del tercer día después de plantar el Darkwood, Michael regresó con entusiasmo a la habitación aislada para ver el progreso en la granja. En cuanto entró en la sala de control, se giró y miró hacia los monitores que mostraban las lecturas de telemetría de la sala aislada.
La temperatura, el calor y la humedad se encontraban en los mismos niveles que los dejó hace 3 días, lo que significaba que el cultivo de Darkwood ya debería haber entrado en su fase de brotación. Pero al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior, no vio nada que brotara de la tierra. No funcionó. Entró rápidamente en la habitación aislada, sintiéndose transportado inmediatamente a la blanca habitación de la granja. Luego, miró la tierra y vio que no había sido removida desde el primer día que la plantó, ni una hoja, ni un tallo, ni una raíz habían brotado aún de la tierra. Esto debería haber funcionado, todos los factores del entorno eran exactamente como se indicaban en los experimentos de Darkwood. Se aseguraba de mantener los depósitos de agua bien llenos, de esparcir una pizca de esporas de colmenilla en la tierra todos los días, e incluso de cantarle a diario con silbatos élficos. Aún así, no funcionó. Comenzó a darle vueltas al asunto una y otra vez, tratando de encontrar una razón por la que aquella granja había fracasado, pero entonces se dio cuenta, tal vez existía otro factor que el libro de los experimentos de Darkwood aún no había descubierto. Al fin y al cabo, ellos tampoco habían logrado cultivar su propio Darkwood, si lo hubieran hecho, sin duda ya se lo habrían vendido a duendes a un precio exorbitante. Esto significa que tengo que hacer mis propios experimentos. ChatJK5, ¿alguna idea? ChatJK5 tardó un segundo en recalibrarse antes de darle un plan de varios pasos que resolvería de manera eficiente el creciente problema de Darkwood. Realizó miles y miles de iteraciones y posibles combinaciones de experimentos, era tan meticulosa que incluso planeó variar los niveles de humedad solo por unas pocas décimas. Esto podría funcionar, pero sin duda le llevaría mucho tiempo encontrar una solución si lo hiciera por la fuerza bruta. Como era de esperar, necesitaré la ayuda de los elfos. Quizás así tendrían una segunda perspectiva sobre el conjunto. Situación. Estaba a punto de salir de la habitación aislada cuando, de repente, sintió un pequeño ruido sordo. Se giró rápidamente, solo para ver un pequeño brote verde que sobresalía. Fuera del suelo. El bosque oscuro estaba creciendo. ¿Qué demonios? ¿Acaso fui impaciente? Negativo, Darkwood crece tremendamente lento, como la mayoría de las plantas. En todos los experimentos realizados con Darkwood, su tallo siempre crecía muy lentamente, a lo largo de varias horas, asomaba lentamente de la tierra, no brotaba de repente como palomitas de maíz. Sin duda, este fue un comportamiento extraño por parte de Darkwood. Es bueno que el bosque oscuro esté creciendo, pero no sabemos por qué. Parecía existir un factor desconocido que aún no habíamos tenido en cuenta, y de alguna manera, ese factor no solo logró que Darkwood creciera, sino que también aceleró su crecimiento. Tras oír esas palabras, Michael sintió mucha curiosidad, según los elfos y todos los relatos de bosque oscuro en la era antigua, lo haría. Alcanza su madurez en un mes. Pero este factor desconocido podría claramente acelerar su crecimiento, lo que significa que si comprendiera plenamente cómo funcionaba, podría acortar enormemente su período de crecimiento, aumentando así el producir. Esto fue increíble. ChatJK5 analiza todos los factores ahora mismo, piensa en todo, desde maná a poder de habilidad. Entendido, Michael. Él y ChatJK5 comenzaron a poner a prueba sus teorías sin cesar, él estaba tan concentrado en estos experimentos que pasó casi 3 días encerrado en la habitación aislada tratando de encontrar el factor desconocido. Desafortunadamente, todos sus experimentos fueron inútiles, no pudo hacer que creciera extremadamente rápido como en aquella ocasión. Empezaba a pensar que aún estaba bajo los efectos de los hongos. Efectos y él simplemente alucinó todo. ¿Sigues lúcido?, le recordó ChatJK5. Después de pasar horas y horas haciendo experimentos, no pudo soportarlo más.
Ya no necesitaba un descanso. Salió de la habitación aislada y se tumbó en la cama. Era imposible rastrear ese factor desconocido, solo desperdiciaría algo. Sus días tratando de averiguarlo. La única buena noticia que surgió de todo esto fue el hecho de que Darkwood crecía según lo previsto, probablemente alcance su madurez el mes que viene. Por el momento, se conformaba con eso, el simple hecho de haber logrado que creciera ya era, a su juicio, un triunfo tremendo. Mientras Michael estaba ocupado con sus experimentos, muchas cosas sucediendo en Metrópolis. Alaric, Bobby, Aerith, Lucius y todos los demás líderes de la mayoría. Las facciones menores se reunieron en un solo lugar. Alaric, ¿por qué estamos aquí?, preguntó Aerith. Esta era la pregunta que todos se hacían en cuanto la recibieron. Carta convocándolos a la finca de Alaric debió de ser algo importante, ya que básicamente reunió a todas las personas importantes en Metrópolis. Este es un asunto que nos concierne a todos, dijo Alaric. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 736, el problema de Metrópolis. Todos estaban pendientes de Alaric, esperando a que pronunciara las siguientes palabras. Pero antes de que pudiera continuar, Rehena levantó la mano. Si este asunto nos involucra a todos, ¿dónde está Michael?, preguntó. Aunque oficialmente no formaba parte de las facciones mayores y menores, Michael había demostrado desde hacía tiempo estar al menos a su nivel. Le he enviado una carta e incluso he visitado personalmente su tienda en Metrópolis, pero según sus compañeros, actualmente se encuentra de viaje de negocios. Lo mismo ocurre con la duquesa, debería estar aquí ahora mismo, pero no he podido contactar con ella ni siquiera a través de palomas mensajeras. Esas dos figuras fueron las únicas que no estuvieron presentes en esta reunión. Está bien la duquesa. Lleva mucho tiempo fuera de Metrópolis, dijo Lucius. Sin que ninguno de ellos lo supiera, la duquesa estaba disfrutando de sus vacaciones en la Nación de los Renacidos, y en cuanto a Michael, aunque no estuvo presente en la reunión, eso no significa que nadie de Reborn lo estuviera. En un rincón de la habitación, una cierta sombra observaba en silencio toda la situación. Como todos sabéis, la duquesa y yo hemos planeado un desfile para dar la bienvenida a los turistas a Metrópolis. El objetivo era que conocieran mejor nuestra ciudad y facilitaran el comercio entre ambas, o incluso que se instalaran en ella de forma permanente. Todos asintieron. Hasta el momento, el plan había funcionado bastante bien, y muchas empresas se estaban beneficiando gracias al aumento repentino de turistas en Metrópolis. Por supuesto, solo quienes se encontraban en la ruta del desfile podían beneficiarse directamente de esos turistas, pero eso cambiaría si hubiera más visitantes en Metrópolis. Por eso todos esperaban la llegada del siguiente grupo de turistas. Todavía quedaban los elfos, los hombres lobo y los draconianos. ¿Les ha pasado algo a los turistas?, preguntó Erlos. Alaric asintió. Sí, lo ha hecho, desafortunadamente, parece que ya no tiene previsto visitar Metrópolis. En cuanto pronunció esas palabras, todos se pusieron de pie y empezaron a quejarse. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ya no hay turistas en Metrópolis. Entonces, ¿cómo vamos a ganar más dólares de arena? Estás bromeando, ¿verdad? Alaric negó con la cabeza. No, no lo soy, creía que habíamos llegado a un acuerdo con los turistas, pero han cambiado de opinión. ¿Cómo podrían cambiar de opinión? ¿A dónde van? No pueden simplemente acampar en la naturaleza para siempre, dijo Aerith. Luego, Alaric sacó un mapa gigante del continente real, resaltando 3 ubicaciones específicas. En la parte más a la izquierda del mapa se encontraba Metrópolis, donde estaban actualmente. En el extremo derecho era donde los Wyverns dejaban a los turistas después de viajar entre continentes.
Todos conocían bien ese mapa y sabían que existía una ruta casi recta y sencilla desde la costa hasta Metrópolis, lo que facilitaba a los turistas visitar su ciudad. Pero ahora, entre esos dos lugares emblemáticos, había un nuevo. Por supuesto, solo quienes se encontraban en la ruta del desfile podían beneficiarse directamente de esos turistas, pero eso cambiaría si hubiera más visitantes en Metrópolis. Por eso todos esperaban la llegada del siguiente grupo de turistas. Todavía quedaban los elfos, los hombres lobo y los draconianos. ¿Les ha pasado algo a los turistas?, preguntó Erlos. Alaric asintió. Sí, lo ha hecho. Desafortunadamente, parece que ya no tiene previsto visitar Metrópolis. En cuanto pronunció esas palabras, todos se pusieron de pie y comenzaron. ¡Quejumbroso! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ya no hay turistas en Metrópolis. Entonces, ¿cómo vamos a ganar más dólares de arena? Estás bromeando, ¿verdad? Alaric negó con la cabeza. No, no lo soy. Creía que habíamos llegado a un acuerdo con los turistas, pero han cambiado de opinión. ¿Cómo podrían cambiar de opinión? ¿A dónde van? No pueden simplemente acampar en la naturaleza para siempre, dijo Aerith. Luego, Alaric sacó un mapa gigante del continente real, resaltando 3 ubicaciones específicas. En el extremo izquierdo del mapa estaba Metrópolis, donde se encontraban actualmente en el extremo derecho era donde los wyverns dejaban a los turistas después de viajar entre continentes. Todos conocían ese mapa y sabían que casi había una línea recta de fácil viaje desde la costa hasta la Metrópolis, lo que la convierte Es fácil para los turistas ir a su ciudad, pero ahora, entre esos dos lugares emblemáticos, había un nuevo. ¿Qué crees que pensarán los demás territorios al enterarse de esta noticia? ¿Crees que simplemente sentirán lástima por nosotros ahora que no vienen a Metrópolis?, le preguntó a Reptar. No, ellos aprovecharían la oportunidad, murmuró. Alaric suspiró. Y ahí radica el quid de nuestro problema, damas y caballeros. Los draconianos han dado a los demás territorios la oportunidad de obtener ventaja sobre nosotros, y confíen en que la aprovecharán. Si consiguen atraer a los turistas a su territorio, perderemos nuestro título como una de las mayores capitales del continente real. Ahora bien, sé que todos nos consideramos rivales, oponentes y enemigos, pero solo en esta ocasión, espero que podamos unirnos y actuar como un grupo unificado. Los draconianos son un grupo orgulloso, no creen que merezcamos el honor de su presencia, así que debemos demostrárselo, debemos demostrarles por qué Metrópolis está en la cima. Una vez que Alaric terminó de hablar, todos compartían el mismo objetivo, demostrar su poderío en Nueva Esparta. Tendrían que dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos. Al fin y al cabo, los demás territorios sin duda querrían colaborar para derribarlos. En resumen, estar en la cima durante tanto tiempo los convirtió en un blanco fácil, lo que significaba que todos tenían que cubrirse las espaldas entre sí si querían para sobrevivir a esta nueva era del turismo. Mientras tanto, cierta sombra en la esquina sonrió antes de marcharse de la habitación. Tras una buena noche de sueño, Michael se despertó repentinamente por un grupo de ruidos, de golpes en su puerta. Se levantó y abrió la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó adormilado. Y para su sorpresa, en realidad eran Guillermo y los demás vampiros. Fue bastante raro verlos aquí y no en la iglesia, así que él supo de inmediato que algo pasaba. ¿Hay algún problema?, Guillermo asintió. Hemos estado intentando reclutar a todos los vampiros con los que hemos podido contactar para la religión de la doncella de hierro. Pero últimamente, hemos visto cada vez menos vampiros acercándose a Metrópolis. Algo está pasando, Michael. Y gracias a Serfuch y los orcos de las sombras pudimos descubrir el motivo. Son los vampiros de sangre real.
Todos los demás vampiros están siguiendo su ejemplo y los están alejando de Metrópolis. Y escuchen esto. Dicen que encontraron a Gaia. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 737, Fraudes con toga. Michael tenía previsto reunirse con los vampiros Royal Blood en el Barranco Rojo, pero el encuentro inesperado con Kuno retrasó sus planes. En realidad, quería hablar con los vampiros de sangre real para averiguar más sobre los supuestos artefactos y documentos que dejó el vampiro original y así obtener más información sobre Kuno. Sin embargo, últimamente estaba obsesionado con las granjas de Bosque Oscuro, por lo que no pudo reunirse con ellos. Dijiste que los vampiros de sangre real encontraron a Gaia. La diosa básicamente confirmó que la doncella de hierro era en realidad Gaia, a quien los vampiros habían estado buscando, así que, a menos que se refirieran a otro dios, estaban completamente equivocados. Eso es lo que hemos estado oyendo, respondió Guillermo. Intentamos persuadir a los demás vampiros, pero realmente creían que la doncella de hierro no es la diosa que hemos estado buscando. Michael tenía curiosidad por saber qué tipo de pruebas contenían estas. Los vampiros se esfuerzan por hacerles creer tan firmemente que han encontrado a su supuesta Gaia. ¿Qué les hizo creer eso? Guillermo caminaba de un lado a otro por el pasillo. Parece que algunos humanos encontraron evidencia de una antigua reliquia relacionada con la antigua religión de Gaia. Ahora todos los vampiros solicitan su ayuda para recuperarla. Algunos humanos. Era muy posible que lo que realmente habían encontrado fuera un auténtico objeto divino de la antigüedad. Si ese es el caso, ¿por qué estás tan preocupado? Es porque nos atacaron, dijo Guillermo, mostrándole a Michael una cicatriz reciente en el pecho cuando intentamos convencer al otro. Vampiros de la verdad, los humanos comenzaron a atacarnos diciendo que estábamos blasfemando el nombre de Gaia. Intentaban asegurarse de que los demás vampiros no descubrieran la verdad para poder manipularlos. Los están utilizando como armas para lograr sus propios objetivos. Si lo que dicen esos humanos fuera cierto, no rechazarían con tanta vehemencia la idea de la doncella de hierro. Michael respiró hondo, ya odiaba a esos humanos incluso antes de conocerlos. Tenemos que hacerles ver la luz, Michael, exclamó Guillermo. De acuerdo, dijo, los atraparemos. Guillermo suspiró aliviado. Van a ser difíciles de encontrar. Si contaron con la ayuda de los vampiros, serían prácticamente invisibles a simple vista. Michael no estaba preocupado. No te preocupes, dijo, mirando su sombra. Entonces, antes de que pudiera decir nada, Fuchs saltó repentinamente de debajo de sus pies y aterrizó en el suelo con un aterrizaje de superhéroe. Amo, me llamó. Supongo que ya has comenzado la búsqueda. Fuchs sonrió. Por supuesto, amo, los orcos de las sombras ya los han localizado en una cueva a pocos kilómetros de Metrópolis. Podemos teletransportarnos allí inmediatamente. Mientras tanto, bajo la luz de la luna, unos humanos cubiertos con túnicas oscuras se reunieron en voz baja. ¿Qué tal te ha ido con los vampiros?, preguntó uno de ellos. Tenemos a los vampiros comunes bajo control, su lealtad inquebrantable a su dios los hace muy fáciles de manipular, respondió otro. El único con el que tenemos problemas es el de sangre real. ¿Acaso no han picado el anzuelo? La figura encapuchada negó con la cabeza. No, son escépticos respecto a toda la situación. Debemos controlarlos si queremos tener alguna posibilidad de competir en Nueva Esparta, insistió uno de ellos. Convencer a la Royal Blood solo habría sido cuestión de tiempo. Pero hay un problema, la religión de la doncella de hierro. Los demás personajes ataviados con túnicas casi se burlaron. Nunca he oído hablar de esa religión.
Puede que se encuentren en Metrópolis, pero no son lo suficientemente grandes como para causarnos problemas. Sin embargo, nos hemos topado con algunos vampiros que parecen creer que esta doncella de hierro es la verdadera diosa que han estado buscando. Una de las figuras encapuchadas se rascó la barbilla. Eso es un problema. Parece que tenemos otro impostor que compite contra nosotros, probablemente también esté intentando hacerse con el control de los vampiros. No tenemos que preocuparnos por eso, dijo alguien, encogiéndose de hombros, con tal de que convenzamos al vampiro de sangre real, tendremos al otro. Los vampiros corren a nuestro lado. Justo entonces, en plena noche, oyeron de repente una risa escalofriante que resonaba en el viento. Ye. Las figuras encapuchadas miraron a su alrededor, recelosas del nuevo intruso, alzaron sus armas reliquia de Mithril, listas para luchar. Nos ha encontrado alguien. Imposible, tenemos vampiros que nos ayudan en nuestro sigilo. Sin embargo, aquella risa escalofriante que resonaba a su alrededor desmentía que... Inmediatamente. Ye, la doncella de hierro es un fraude. Jeje, ustedes. Cometí un error. Una de las figuras encapuchadas relajó su postura. Ya veo. Así que eres de la religión de la doncella de hierro. Escucha, si no quieres nada. Si tienes problemas, entonces mantente en tu propio carril. Aunque las figuras encapuchadas se esforzaban por mantener la calma, en realidad estaban alarmadas y preocupadas. Aquella misteriosa voz debía de pertenecer a alguien impresionante si habían logrado dar con ella incluso con todas las precauciones tomadas. Justo en ese momento, vieron una figura que caminaba hacia ellos. Se pusieron tensos. Pero cuando la luz de las antorchas iluminó el rostro de la figura, de repente sintieron ganas de reír. Solo era un chico con cabello rubio, apenas un adolescente. ¿Estás perdido, muchacho?, preguntó una de las figuras encapuchadas. No, respondió Michael, solo estoy aquí para detenerte. Las figuras encapuchadas rieron entre sí. ¿Detenernos? ¿Quién lo hará? ¿Te crees que lo eres? Nunca antes habían visto a Michael y, por lo tanto, no sabían nada de las hazañas de fuerza que había logrado, a pesar de ser un simple niño. Las tres figuras vestidas con túnicas alzaron sus cuchillos en el aire, manifestando sus propias divas. Probablemente ni siquiera sepas a qué te enfrentas, dijo una de las figuras encapuchadas. A esta se la llama diva, pero Michael ni siquiera se molestó en mirar a sus divas. Todo lo que tenía que hacer. Miraban el poder de la habilidad en sus corazones y sabían que ellos no había nada de qué preocuparse. Estimó que se encontraban en algún punto entre la tercera y la quinta etapa de formación del cuerpo. Despierten a los demás, gritó una de las figuras encapuchadas. Finalmente, toda la habitación se iluminó al encenderse las antorchas de la pared. Cada vez más gente entraba por los túneles conectados. Michael miró a su alrededor y se dio cuenta de que la mayoría eran vampiros. Guillermo, que estaba justo al lado de Michael, suplicó de inmediato a sus compañeros vampiros: estos humanos solo os están utilizando. Pero las figuras encapuchadas rieron. No les creas, esta doncella de hierro solo se hace pasar por la verdadera para engañarte, para debilitar a Gaia e impedir su reencarnación. Y, sorprendentemente, los vampiros ignoraron la advertencia de Guillermo y siguieron las palabras de la figura encapuchada. Así es, aquí no tenéis ningún poder, vampiros, destruid a la malvada doncella de hierro de este mundo. Ordenaron las figuras encapuchadas. Uno de los vampiros pareció disculparse al encarar a Guillermo: lo siento, hermano, pero te has desviado de nuestro camino. Nosotros hemos visto el verdadero camino para reencarnar a Gaia. Aún no es demasiado tarde para ti. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 738, La fuerza de Miguel.
Michael, Guillermo y Fuchs estaban rodeados por al menos 20 vampiros, puede que no fueran tan fuertes físicamente como otros de su especie, pero su número era suficiente para abrumar incluso a un pequeño ejército. No solo eso, sino que había en total unas 6 figuras vestidas con túnicas, cada una con una fuerza superior a la del tercer nivel pero inferior a la del quinto. En definitiva, parecía que Michael y su grupo estaban destinados al fracaso. Al menos, eso es lo que pensaban las figuras encapuchadas. Michael permaneció impasible, otros pensarían que estaba paralizado por el miedo, pero en realidad, se encontraba enfrascado en un acalorado debate con Harbinger. Perfecto, perfecto, perfecto. Piezas de Godforge listas para ser devoradas. Harbinger no consideraba a esas figuras encapuchadas como amenazas, sino simplemente como cofres del tesoro a la espera de ser desvelados. Aunque Michael necesitara aproximadamente 3 veces más piezas de Godforge que un magnético normal, si recolectara todas y cada una de las piezas de Godforge de estas figuras encapuchadas, sería suficiente para alcanzar la 6ª etapa de formación corporal. Sin embargo, Michael aún dudaba de la ética de su acción. Despojar a alguien de sus piezas de la forja divina era un castigo demasiado severo, y seguía indeciso sobre si esas figuras encapuchadas merecían tal trato. Vamos, Michael, están manipulando a estos vampiros para que hagan cosas atroces en nombre de Gaia, eso ya es un crimen suficiente. Michael guardó silencio, lo suficiente para que fueran a la cárcel, sí, pero quitarles su forja divina equivale a matarlos, no creo que... Pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, las figuras encapuchadas lo señalaron repentinamente y le dieron su orden. Acaben con estos farsantes. Michael suspiró. ¿Por qué tuviste que decir eso? Ahora tengo que recoger tus pedazos. Ojo por ojo, diente por diente, si no se defendía ahora, lo matarían. Así pues, era lógico que él infligiera el mismo castigo en represalia. Los 20 vampiros se mordieron los dedos, dejando que la sangre fluyera a sus manos y se solidificara en un arma, la alzaron en el aire y gritaron, por Gaia. Se abalanzaron sobre Michael, armas en mano, listos para apuñalarlo por todos lados. Por eso deberías haberte mantenido en tu carril, muchacho, gritó una de las figuras encapuchadas mientras se abalanzaba sobre Michael con su cuchillo. Más de 20 armas estuvieron a punto de atravesar a Michael antes de que finalmente se moviera. Metió la mano en los bolsillos y sacó un puñado de varas. En cuanto abrió la mano, 20 interruptores distintos salieron disparados de sus palmas e impactaron contra cada vampiro que se acercaba a él. Los bloques de hierro se adhirieron a los pechos de los vampiros, deteniendo su impulso y dejándolos completamente congelados en el tiempo. Las figuras encapuchadas retrocedieron conmocionadas. ¿Qué? Levantaron la vista y vieron la diva de Michael con sus brazos y torso completamente formados. El hecho de que su diva estuviera solo a medio completar significaba que apenas se encontraba en las etapas intermedias de la formación corporal. Sin embargo, el poder que demostró en ese momento parecía haber superado esa etapa. Más de 20 vampiros quedaron completamente congelados en el tiempo, controlados por la ability de Michael. 20. Para que su habilidad le permitiera dominar a los vampiros hasta este punto, incluso controlando sus propios cuerpos, solo debería haber sido posible si él estuviera en él. Etapas superiores de la formación del cuerpo. Imposible, gritó una de las figuras encapuchadas mientras se abalanzaba sobre Miguel con su cuchillo. La cabra mutante diva, que se alzaba sobre la cabeza de la figura encapuchada, erguió sus cuernos, potenciando el ataque con un poder de habilidad de 5ª etapa. El cuchillo continuó avanzando, su impulso y fuerza hicieron completamente imparable por medios normales. Sin embargo, Michael simplemente le lanzó un bloque de grafito.
En cuanto el bloque se cerró sobre el pecho de la figura encapuchada, ésta comenzó a retroceder repentinamente, deshaciendo sus propios movimientos, regresando al estado anterior incluso a cuando empuñó su arma. Ahora completamente desprotegido, Michael accionó el interruptor que tenía en las manos y activó su sable de la unidad. Atacó con un tajo, atravesando el pecho de la figura encapuchada. Con un movimiento fluido, Michael derrotó a una de las figuras encapuchadas. Los otros 5, que observaban la escena desde lejos, solo pudieron quedarse allí en estado de shock e incredulidad. Un Magnetic de quinta fase no debería ser tan fácil de derrotar. El hecho de que el chico ni siquiera pareciera inmutarse ante esta victoria hizo que se dieran cuenta de que estaban tratando con alguien a quien no conocían. Negocios que enfurecen. Una vez que derrotó a uno, Michael alzó la vista y buscó a la siguiente víctima. A los personajes encapuchados se les heló la sangre al ver aquello. Es solo un niño. Mátenlo. ¿Qué estáis haciendo? No os quedéis ahí parados. Sois todos unos inútiles. Las figuras encapuchadas discutían entre sí, nadie quería ser él. El primero en enfrentarse a Michael. Todos temían al niño. Vaya, es solo uno. Podemos eliminarlo si trabajamos juntos. Las figuras encapuchadas sabían que la única forma en que podían eliminar a Michael era si trabajaran juntos. Inmediatamente manifestaron a sus divas y potenciaron sus armas con poder de Ability antes de dispersarse y posicionarse para rodear a Michael. Pero Michael no parecía preocupado en absoluto. Simplemente sacó más interruptores de sus bolsillos preparándolo para su ataque. Una de las figuras encapuchadas se abalanzó sobre él, entonces Michael le arrojó un interruptor hacia el pecho, paralizándolo en el lugar. El impulso de la figura encapuchada se detuvo, pero su fuerza como magnético de cuarta etapa le permitió resistir el poder de Michael. Sin embargo, antes de que pudiera liberarse del interruptor, Michael alzó la mano y disparó una pistola de unidad hacia el pecho del tipo. Otra figura vestida con túnica cayó, y antes de que más figuras encapuchadas pudieran gritar de sorpresa, un dron invisible disparó repentinamente otro tiro de Unity Gun e impactó a otro. Figura vestida con túnica en el estómago. 3 menos, quedan 3 más. Justo entonces, los vampiros finalmente se liberaron de los interruptores de Michael, pero antes de que pudieran reaccionar, Michael lanzó otra ráfaga de interruptores en su dirección, paralizándolos de nuevo. Las 3 figuras encapuchadas, creyendo que era su oportunidad para atacar, se dieron cuenta de que no podían reaccionar. Mientras Michael estaba distraído, lo atacaron con sus cuchillos. Pero justo antes de que sus armas se acercaran a él, la defensa de unidad absoluta de Michael se activó y apareció un escudo prismático a su alrededor, resistiendo los ataques de las figuras encapuchadas. ¿Cómo? Un hechizo no debería resistir los ataques de Ability. Pero, por supuesto, existía una magia que podía combatirla. Habilidades, y eso era unidad. Antes de que pudieran siquiera comprender lo sucedido, Michael blandió su sable de la unidad, golpeando simultáneamente a 2 de las figuras encapuchadas. Los 2 gritaron de dolor antes de caer derrotados. Ahora solo quedaba uno de ellos. La figura encapuchada cayó al suelo y retrocedió gateando mientras miraba fijamente arriba en Michael. No podía creer que estuviera frente a un monstruo como ese. Aléjate de mí. Michael siguió caminando hacia él, listo para asestarle el golpe final. De repente, sintió una presencia extraña detrás de él, se giró y vio a una mujer de pie en la oscuridad. Ah, sí. ¿Pudiste sentirme?, preguntó ella. Capítulo 739, Vampiro de sangre real.
La mujer tenía el cabello negro azabache, la piel blanca como la leche y una túnica negra tan larga que rozaba el suelo, como cualquier otro vampiro. Sin embargo, el tono dorado de su ropa interior, así como la sutil presión que emanaba de su sola presencia, delataban que era diferente a las demás. Royal Blood, murmuró Guillermo entre dientes. Michael se quedó mirando a la mujer, era la primera vez que veía a una Royal Blood en persona. ¿Hay algo malo en mi cara?, le preguntó. No, respondió, simplemente te pareces a alguien que conozco. Esta vampira de sangre real se parecía mucho a Kuno, con las mismas mandíbulas afiladas, ojos rasgados como de gato y nariz puntiaguda. Si alguien las viera juntas pensaría que eran hermanas. Guillermo dijo que los sangre real son los más emparentados con el vampiro original, será por eso que se parecen. Mientras tanto, la figura encapuchada dejó escapar un enorme suspiro de alivio al verla llegar. Lilith de sangre real, exclamó extendiendo la mano, has llegado justo a tiempo. Hay un hereje que intenta matarme. Acabad con él y complaceréis a la diosa Gaia. Lilith echó una mirada a la figura encapuchada antes de burlarse, tú no me das órdenes, humano. Luego, se volvió hacia Michael, pero tengo curiosidad por saber cómo un chico como tú pudo sentir mi llegada. Por supuesto, incluso las mejores habilidades de sigilo del mundo requerían poderes de ability para funcionar, y gracias a su dron podía detectarlos a kilómetros de distancia. Mátenlo ahora, exclamó la figura encapuchada mientras se aferraba a las paredes. Guillermo intervino de inmediato, Lilith de sangre real, no creas las palabras de ese humano, no dice más que mentiras, no conoce la reliquia de Gaia. La figura encapuchada se burló de sus palabras, y crees que tu doncella de hierro es la verdadera religión. No es más que una farsa, Lilith sangre real. Lilith ocultó las manos bajo su túnica, oí hablar de la religión de la doncella de hierro cuando entramos en Metrópolis, y crees que es la verdadera que hemos estado buscando. ¿Acaso rinde culto a Gaia? Guillermo asintió, sí. ¿Tienes alguna prueba de eso?, le preguntó. ¿Por qué debería creerte a ti y no a él, si él tiene las pruebas para demostrarlo? ¿Qué?, preguntó Guillermo, estupefacto, pruebas. Solo estaban mintiendo. En ese preciso instante, la figura encapuchada sonrió, así es. Esta es nuestra prueba. Bajó la mano por debajo de su túnica y reveló un cristal rojo que brillaba intensamente bajo la luz de la luna. Michael entrecerró los ojos, reconoció ese material. Lilith de sangre real, ¿sabes lo que esto es, verdad?, preguntó la figura encapuchada. Lilith asintió, es un vestigio que dejó la vampira original, está forjado con su propia sangre, que una vez solidificada, puede ser tan fuerte como el mitril del que los enanos estaban tan orgullosos. El cristal rojo era igual que los grilletes que aprisionaban a Kuno en el castillo gótico. Por eso estos vampiros eran tan leales, de alguna manera consiguieron la sangre de Kuno. Esas cosas quedaron como pistas para que las encontráramos, añadió Lilith, según las escrituras que dejaron, estaba profetizado que los restos nos permitirán encontrar a la diosa Gaia en medio de su desaparición. Así es, exclamó la figura encapuchada, esta es la prueba de que solo nosotros podemos guiaros, vampiros, hasta la diosa. Hemos sido elegidos. Matad a este muchacho y acercaréis a Gaia a su llegada. Guillermo se quedó sin palabras, jamás habría imaginado que tuvieran semejante reliquia en su poder. Ahora bien, sería extremadamente difícil convencer a Lilith de la verdad. Nuestro principal propósito en la vida es devolver la gloria a la diosa, dijo Lilith, estamos obligados a seguir hasta la más mínima pista. Eso nos acercará a ese objetivo. Entonces, de repente se convirtió en una nube de humo, desapareciendo por completo. Michael miró inmediatamente su visión de dron, viendo una figura invisible iluminarse con un brillo naranja a escasos instantes de agarrarlo.
Rápidamente lanzó un interruptor hacia adelante que aterrizó en el pecho de Lilith. Se detuvo en seco un instante antes de que él la controlara, en bancarrota. Lilith reapareció con el rostro lleno de sorpresa y confusión. Parece que te subestimé. Su corazón Dao resplandecía con una intensa luz naranja, más brillante que cualquier cosa que Michael hubiera visto jamás en los seres bestiales. Según la mejor visión de los hombres bestia que obtuvo de su dron, Lilith se encontraba en el 9º Dao, lo que equivalía a una 9ª etapa. Formación del cuerpo magnético, pero a pesar de la diferencia entre ellos, él aún pudo detenerla, aunque solo fuera por un instante. Esto la dejó atónita. Es la bestia más fuerte a la que me he enfrentado. Pero yo no soy tan fuerte. Preocupado. Cucu. Así es, sonrió Harbinger, hemos mejorado. Tremendamente. Hubo una marcada diferencia cuando se encontraba en la 4ª etapa en comparación con hasta ahora, cuando se encontraba en la 5ª etapa. Se sentía incomparablemente más fuerte. Si hubiera sido antes, probablemente no habría podido derrotar al figuras con túnicas y vampiros solos, pero ahora, los trataba con extrema facilidad, el requisito por 3, porque sus piezas de Godforge finalmente estaban demostrando su valía. Así que, en realidad no le preocupaba en absoluto luchar contra Lilith, y además, no estaba pensando en pelear de verdad con ella, solo necesitaba luchar contra ella el tiempo suficiente para convencerla. No te puedes permitir el lujo de soñar despierta, dijo Lilith mientras invocaba a gotas de sangre flotaban en el aire, cada una cargada de poder de habilidad. Precaución, sus poderes sanguíneos provocarán una reacción explosiva al contacto, advirtió ChatJK5. Lilith agitó la mano y decenas de gotas de sangre salieron disparadas hacia Michael, zumbando más rápido que una bala. Michael blandió su sable de la unidad en círculo, destruyendo tantas gotas de sangre como pudo alcanzar, pero Lilith seguía apareciendo y desapareciendo en lugares completamente diferentes, aleatorizando sus disparos de gotas de sangre. Algunos lograron atravesar su postura, acercándose a su cuerpo. Antes de que su defensa de unidad absoluta entrara en acción y anulara sus efectos. El escudo prismático se hizo añicos al recibir todo el impacto del poder de sangre del 9º Dao. Tardaría unos segundos más en regenerarse por completo, pero el escudo cumplió su función. Mientras las gotas de sangre chisporroteaban, Michael usó inmediatamente su batería, y extrajo el poder de ability restante de las gotas de sangre. 5%, 10%, 15%. La carga de la batería subió increíblemente rápido antes de finalmente alcanzar 25%. Solo le faltó un 5% para activar su paso cuántico. Cucucu, lo olvidaste. Ahora estás en la 5ª etapa, tu poder de ability se ha fortalecido. Los ojos de Michael se abrieron de par en par, Harbinger tenía razón. En aquel entonces, necesitaba extraer la carga completa del 30% de la batería fuera de su propio dinero o quedaría completamente agotado, pero ahora podía ahorrar un poco sin agotar su forja divina. Piezas. Ahora solo necesitaba un 25% de carga de batería. Mientras tanto, mientras Michael y Lilith se enzarzaban en la batalla, el encapuchado. La figura aprovechó esta oportunidad para escabullirse de sus garras. Se arrastró a 4 patas, luchando por escapar, pero justo entonces sintió una mano que se aferraba a sus pies. Se dio la vuelta y vio a 2 vampiros agarrándole las piernas. ¿Qué estáis haciendo vosotros dos? Sin que él lo supiera, estos 2 vampiros tenían una extraña sombra que parecía una figura sonriente y diabólica. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 740, Progenitor.
La figura encapuchada creyó por fin que podría escapar, pero ahora tenía a 20 vampiros caminando como zombies sin mente, intentando agarrarle las extremidades. «¡Idiotas!», gritó, «¿por qué me siguen?». Jejejeje. Fuchs permaneció en las sombras, mientras su diva de las sombras diabólica hacía todo el trabajo. Gracias a la nueva capa que le dio Michael, su habilidad para proyectar sombras ya no se limitaba a una sola persona, podía ser un pasajero malévolo para múltiples objetivos a la vez. «¡Kurt!», gimió la figura encapuchada, alzó su cuchillo, y una oscura búho diva de obsidiana apareció sobre su cabeza. Justo cuando un vampiro estaba a punto de agarrarlo por los hombros por detrás, el hombre encapuchado lanzó su cuchillo hacia adelante. De repente, su cuchillo de reliquia de Mithril desapareció de sus manos, solo para reaparecer detrás de él, alojado en el estómago del vampiro. Al igual que un búho, la agilidad de la figura encapuchada le permitía realizar todos sus ataques con un movimiento libre de 360 grados. Cada una de sus puñaladas apuntaba a un vampiro que se aferraba a él por todos lados. Uno a uno, fueron cayendo, dejando libre a la figura encapuchada para escapar. Estaba a punto de salir por la parte superior de la cueva. Michael rápidamente dirigió su atención hacia él. Si la figura encapuchada se marchara con la reliquia de sangre de Kuno, no podría explicarle la verdad a Lilith y se verían envueltos en una batalla hasta el final. Se dio la vuelta, dispuesto a impedir que la figura encapuchada escapara. «¿Dónde miras?», preguntó Lilith antes de agitar ambas manos. Miles de gotas de sangre aparecieron en línea recta frente a ella. Agarró las gotas, tirando de ellas hacia sí y creando un látigo hecho enteramente de gotas de sangre. Alzó el látigo y lo azotó contra Michael. A medida que la fuerza de su golpe viajaba a través del látigo, las gotas de sangre individuales que hacían que el arma explotara repentinamente hacia atrás, creando una fuerza aceleradora que empujaba aún más rápido el extremo del látigo, más rápido de lo posible. En el reino de la formación corporal, nadie podía esperar escapar de las garras del látigo. Al menos, eso es lo que ella pensaba. Michael ni siquiera se molestó en mirar a Lilith antes de activar sus baterías. La mismísima estructura del espacio y el tiempo se deformó alrededor de sus muñecas antes de que él la agarrara y lo jalara hacia adelante. Justo cuando el látigo estaba a punto de enroscarse alrededor del cuerpo de Michael, este desapareció repentinamente por completo, dejando al látigo aferrado al aire. Lilith se quedó paralizada, con el rostro completamente conmocionado. Lo que ella vio era imposible. Michael reapareció justo delante de la figura encapuchada, provocándole un infarto. Le apuntó con el dedo al pecho antes de dispararle a quemarropa con su pistola de la unidad. La figura encapuchada cayó hacia atrás, con el pecho aún humeando, antes de que el cristal de sangre roja rodara de sus manos hacia los pies de Mizijael. Se agachó y lo recogió. Luego encendió su sable de la unidad, con la intención de fundirlo. Al ver esto, Lilith despertó de su estupor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó apresuradamente. Pero no se detuvo a responder a su pregunta, empujó el sable de la unidad en el cristal rojo sangre, atravesándolo como si fuera mantequilla. La sangre solidificada empezó a humear, antes de empezar a transpirar. Y se derrite, goteando por todas sus manos. No tardó mucho en convertirse todo en un charco. Bajo sus pies. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», gritó Lilith. «Se lo devuelvo al dueño», le respondió él. Una gran sombra surgió de sus pies, creciendo hasta tomar la forma del tamaño de un ser humano. Un segundo después, la sombra se disipó, dejando ver a una joven rubia. Permaneciendo mansamente. Kuno miró a su alrededor, confundido. «Michael, ¿dónde estoy?». Lilith miró a Kuno y sintió su propio corazón Dao latiendo con fuerza, golpeando su pecho como si intentara decirle algo.
Quizás fuera porque el parecido entre ellas era asombroso, era como si se estuviera mirando en un espejo de cuando era joven. Más joven. Pero había algo diferente en esa chica, mirarla despertó un instinto natural en el ADN de Lilith, en lo más profundo de su ser, reverencia, obediencia y gratitud, esas eran las tres emociones que bullían en la mente de Lilith mientras contemplaba a Kuno. ¿Quién es ella? Michael la miró, ya sabes quién es. Lilith negó con la cabeza, eso. No es posible, ella no puede ser. El vampiro original. Justo entonces, el charco de sangre bajo los pies de Michael comenzó a fluir aguas arriba hacia Kuno. En cuanto la primera gota tocó sus pies descalzos, una tremenda oleada de poder brotó de su cuerpo. Michael y Lilith tuvieron que protegerse de la ráfaga de viento. La sangre se precipitó hacia Kuno, acelerándose cada vez más. Ella absorbió más. Sus pies comenzaron a levitar en el aire, y la sangre la siguió. Que se desprenden del suelo en forma de gotitas. Los ojos de Kuno se tornaban lentamente dorados a medida que absorbía más información, y cuando la última gota de sangre volvió a su cuerpo, una fuerza invisible fluyó hacia afuera y entró en contacto con todos los vampiros del lugar. Vecindad. Lilith, Guillermo y los demás vampiros sintieron un impulso incontrolable de arrodillarse ante Kuno. En el fondo sabían que estaban viendo a un figura legendaria, el progenitor de su especie, el vampiro original. Finalmente, el cuerpo de Kuno perdió el brillo dorado que la rodeaba, y sus ojos se volvieron hacia otro lado. Recuperó su color negro original. Su cabello rubio caía pulcramente hacia atrás sobre sus hombros. Su cuerpo parecía haber vuelto a crecer, pero esta vez, solo un poco. Cantidad minúscula. Ahora lo recuerdo, murmuró Kuno, este lugar solía ser una iglesia, mucha gente adoraba a alguien aquí. Yo adoraba a ellos. Entonces, miró a Michael, avergonzada, lo siento, Michael, todavía no lo entiendo. ¿Saben quién soy? De repente, oyó un golpe sordo. Se dio la vuelta, solo para ver a los vampiros arrodillados frente a ella en reverencia. Es un milagro, exclamó Lilith, ¿cuánto tiempo hemos esperado? Tu llegada. Todos estaban emocionados, especialmente Guillermo. Me sentí sumamente afortunada de ver no solo un atisbo de la figura de Gaia con la doncella de hierro, pero también la reaparición de la original vampiro. Se sintió avergonzado por no haberla reconocido la primera vez que la vio. Michael, ¿de qué están hablando?, preguntó Kuno. Lilith le agarró las manos, eres la vampira original, nuestra antepasado. Kuno se apartó bruscamente de su contacto, vampiro original. ¿Qué? No, yo no. Quiero ser eso, quiero ser un niña. Lilith y los vampiros quedaron congelados en el lugar como si estuvieran afectados por el interruptor. Suspiró Michael, la influencia de Fuchs vuelve a cobrarse una víctima. Ha perdido la memoria, explicó, no recuerda su pasado. Lilith se mordió los labios antes de que la determinación reflejara su rostro. Lo entiendo, esos cristales de sangre contienen tu esencia misma, y al devolverla a tu cuerpo, recuperarás lo que una vez perdiste. No te preocupes, progenitor, no, nuestra misión en la vida será reunir todos los cristales de sangre del mundo y hacerte recordar tu verdadera identidad. Puedes jurarlo por Gaia. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.